En la sesión de hoy vamos a ver los oxoácidos, en este caso es uno de los grupos de la formulación inorgánica, los ternarios. Lo primero que voy a empezar es por cómo es su fórmula. Entonces, ¿cómo podemos detectar los oxoácidos? Lo primero, si nos dan la fórmula, lo más sencillo es saber que va a contar con hidrógeno y con oxígeno y ambos se van a encontrar separados. Es decir, en los hidróxidos ocurría que el hidrógeno y el oxígeno formaban una pareja, estaban en los OH unidos. Y aquí vemos que el hidrógeno se encuentra a la izquierda, el oxígeno a la derecha. Siempre que estemos en un oxoácido van a tener esta fórmula, en la cual siempre el hidrógeno va a actuar con una valencia positiva y el oxígeno va a actuar con una valencia negativa y en este caso -2. El elemento del centro va a ser diferente y va a actuar con valencia positiva. Entonces, de que nosotros veamos tres elementos, el hidrógeno a la izquierda y el oxígeno a la derecha, ya sabemos que el grupo al que pertenece y además podemos saber perfectamente con lo que está actuando hidrógeno y oxígeno, porque siempre actúan con lo mismo. Entonces, esta fórmula, los oxoácidos, tienen diferentes maneras de nombrarlo. La que vamos a empezar es por la tradicional. Para conocer la tradicional hace falta tener en cuenta que en función del número de oxidación, recordar los elementos tienen un número de oxidación, viene dado en su tabla, por ejemplo, el boro tiene -3 más 3. Esta tabla no tienen por qué conocérselas, yo se las daré, o las pueden buscar simplemente en internet, tabla de valencia, y el carbono, por ejemplo, tiene +2, +4 y -4. Vale, entonces estos son lo que se llaman números de oxidación. Cada elemento tiene lo suyo, hay algunos elementos que tienen los mismos. Entonces lo que nos dice aquí es que si un elemento tiene solo un número de oxidación, el prefijo que va a tener es ICO. Recordad en este caso que solo estamos contando los positivos, de tal manera que el boro solo tiene un número de oxidación, el +3, y el carbono solo tiene 2, +2 y +4. Entonces, para el caso del boro, estamos en este grupo de aquí, con un único número de oxidación. Siempre se le va a poner el sufijo ICO. Para el caso del carbono, tiene 2. ¿Cómo yo sé cuándo pongo oso y cuándo pongo ICO? Siempre pongo oso al menor y ICO al mayor, de tal forma que el carbono cuando actúa con 2 será oso, cuando actúa con 4 será ICO. ¿Qué ocurre? Hay elementos, por ejemplo, el azufre, que tiene 2, 4, 6 y el más -2. De tal forma lo mismo, solo tenemos en cuenta los positivos, son 3, de tal forma que el pequeño va hipo, el del medio oso y el 6 iría con ICO. Para el caso de elementos que tengan 4, pues lo mismo, el más pequeño hipo-oso, el segundo oso, el tercero ICO y el cuarto perico. Entonces, vamos a suponer uno de los ejemplos, los que queremos formularlo tradicional. Conocemos la fórmula, llegamos al ejercicio y nos dan lo siguiente. Nos dicen H2SO4 y queremos nombrarlo por tradicional. ¿Vale? Por tradicional, lo primero es, tengo que saber cuántos tiene el azufre. El azufre yo sé que tiene positivos, recordar, porque siempre el elemento del centro tiene números positivos, 2, 4 y 6. Lo que tengo que saber es con cuánto está actuando. ¿Cómo yo sé con cuánto está actuando? Para ello me voy a la formulita. Y la formulita me relaciona el número de veces que se encuentran los elementos por el número de oxidación con el que están actuando. Es decir, fuera del paréntesis, el número de veces que está. El hidrógeno está 2 veces, el azufre está 1 y el oxígeno está 4. Dentro de los paréntesis, la valencia con la que están actuando. Esto me voy a la tabla. En este caso, para el caso del hidrógeno, yo sé que siempre actúa con 1 y el oxígeno actúa con -2. Recordar, esto es característico del grupo. Vimos al inicio y desde que yo detecte que hay hidrógeno a la izquierda, oxígeno a la derecha y hay 3 elementos, ya sé directamente en el grupo en el que estoy. Y ahora lo que me tengo que intentar ver es cuadrar de tal forma que con qué número puede estar el azufre para que esta ecuación de aquí me salga a 0. 2 por 1 más 1 por uno de los números, 2, 4, 6, tiene que ser lo mismo que -8, que es lo que da esta operación de aquí. 0, 2 más 1. Podemos obligatoriamente que aquí me tiene que salir un 6. De tal forma que 1 por 6 más 2 me da 8. Y 8 menos 8 me da 0, que es lo que me tiene que dar siempre la ecuación. Entonces yo ya sé que el azufre está actuando con 6. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es, siempre la primera palabra es ácido. En todos los grupos siempre se pone ácido. Y ahora pongo sulfúrico. ¿Por qué sulfúrico? Porque recordar que se le pone el prefijo ico cuando actúa con el mayor.
y dado que está actuando con 6, se le pone ese ico. Entonces, ahora vamos a suponer un ejemplo en el que nos están dando la tradicional en fórmula y nos dicen ácido hipobromoso. Lo mismo. ¿Cómo yo detecto qué grupo pertenece? Siempre que lea la palabra ácido y vea aquí un sufijo como oso o ico, ya sé en el grupo en el que estoy, oxoácido. Entonces yo sé directamente que va a tener esta fórmula. Lo que no sé es cuántas veces está cada elemento. ¿Cómo yo sé cuántas veces está el elemento? Con la misma formulita de antes. Simplemente tengo en cuenta que ahora lo que conozco es que el hidrógeno está con 1, el oxígeno con -2, recordar esto siempre se cumple. Hipobromoso, me voy al bromo, a la tabla, y veo menos, +1, +3, +5 y +7. Recordad, el negativo ni lo tengo en cuenta en este grupo, porque siempre actúa el elemento del centro con positivo. Tiene 4 posibilidades. 4 posibilidades. Leo hipobromoso, está actuando con la más pequeña de todas, está actuando con 1. Entonces yo sé que aquí va un 1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Añadir números fuera para que esto me salga. Si yo pongo un 1 aquí, sería 1 por -2 es -2. De tal forma que un 1 y un 1, 1 más 1, -2 es igual a 0. De tal forma que se cumple que el oxígeno está... todos se encuentran simplemente una vez. Aquí añado el número que está delante del paréntesis. Entonces, bueno, voy a ponerlo simplemente 1, 1, 1, podrías no poner absolutamente nada. Entonces, siempre tradicional, sea una forma o la otra. De aquí, cuando me dan la fórmula, reconocer cuando está el hidrógeno a la izquierda y el oxígeno a la derecha. Cuando me dan la por escrito, por la palabra ácido y los sufijos oso e ico. Y simplemente voy a la tabla, comparo con el que está y cuadro que la formulita de 0. Los oxoácidos también disponen de otra forma de llamarlos, que son nomenclatura de adición y nomenclatura de hidrógenos. Creo que son un poco más sencillas que lo que vimos antes. Voy a ponerles un ejemplo con el que resolvimos antes para tradicional. Para estas dos nomenclaturas, lo primero que hay que hacer es formar hidróxidos. ¿Qué son un hidróxido? Un hidróxido es la unión de un oxígeno con un hidrógeno. De tal manera que si nos fijamos en esta de aquí, podemos agrupar 2 oxígenos y 2 hidrógenos, ya que se agruparían 1 a 1, me sobrarían 2 oxígenos, de tal manera que esta ya nos quedaría agrupado. Una vez lo tenga agrupado es bastante sencillo de llamar, y lo único que tengo que ver es cuántos hidróxidos se han formado, lo primero. Pues para ver cuántos hidróxidos se han formado, veo este numerito de aquí. Entonces digo dihidróxido. Tilde. Lo siguiente que hago es nombrar a ver si hay oxígeno. El oxígeno se llama óxido, y hay 2 en este caso. Si no aparece ninguno, pues no nombro ninguno. Si aparece uno, pues simplemente óxido. Dióxido. Y lo siguiente que llamo es nombrar el elemento que está, que sería azufre. Entonces ya lo tengo nombrado, no tengo que hacer absolutamente nada más. Vamos a poner el otro ejemplo, el del bromo. Pues lo mismo, lo agrupo. Una vez tengo agrupados, pues yo sé que se forma solo un hidróxido, pues entonces pongo simplemente hidróxido. Y ahora lo siguiente que veo es, ¿se forma algún oxígeno? No, porque está simplemente agrupado con ese hidrógeno. Por tanto, simplemente llamo al elemento que me falta, sería el bromo. Y es totalmente trivial si me dan esta fórmula y me piden que lo formule. Pues yo sé que se ha formado, si yo leo hidróxido de bromo, pues yo sé directamente que tengo esto de aquí, porque no veo ningún di ni ningún tri, ni veo también la palabra óxido, como ocurría en el de arriba. Entonces simplemente después lo coloco como estoy acostumbrado a ver los oxoácidos. Entonces es bastante más sencillo, yo creo, que lo que veníamos haciendo antes. ¿Cómo se formula la nomenclatura de hidrógeno? Pues todavía también guarda una relación con lo que estábamos haciendo antes, pero ahora simplemente tenemos que nombrar tal cual lo vemos en la fórmula. Entonces, en este caso, vemos 2 hidrógenos. Vamos a hacer este ejemplo de aquí. Sería dihidrógeno.
Abrimos paréntesis, ahora pondríamos tetra, óxido y el elemento del centro con el sufijo ato, sulfato. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos el del bromo. Entonces sería hidrógeno, abrimos paréntesis, óxido, bromato, siempre ato. Ya estaría acabado, simplemente estas dos nomenclaturas son bastante más sencillas que la anterior, ya que prácticamente no tengo que hacer nada, sino simplemente leer y en función de los prefijos que veas, di, tri, pues ir colocando.